El Homo erectus. El Homo erectus es una especie extinta del género Homo que habitó distintas regiones del mundo antiguo. Surgiendo probablemente como un descendiente directo del Homo habilis, el Homo erectus mostró una notable capacidad de adaptación y una serie de desarrollos tecnológicos que le permitieron sobrevivir en diversos entornos. Su existencia abarca un periodo considerable de tiempo, desde hace aproximadamente 2 millones de años hasta hace unos 100.000 años, marcando una etapa crucial en la evolución humana. Apariencia física y características generales. A nivel físico, el Homo erectus no evolucionó significativamente en comparación con sus predecesores inmediatos, pero presentaba algunas características distintivas. Eran robustos y de una estatura promedio de 1,65 metros. Su estructura ósea era fuerte, lo que les permitía soportar una vida de constante movimiento y actividad física intensa. Los Homo erectus conformaban pequeñas hordas o grupos humanos errantes. Eran recolectores y cazadores, dependiendo de las armas de piedra que ellos mismos fabricaban para conseguir alimento y defenderse. Estas herramientas eran primitivas, pero representaban un avance significativo respecto a las utilizadas por sus antepasados. La capacidad para fabricar herramientas de piedra no solo facilitó la caza y la recolección, sino que también indica un desarrollo cognitivo avanzado en comparación con otras especies anteriores. Distribución geográfica. El Homo erectus se extendió por diferentes partes del mundo antiguo, ocupando una variedad de entornos y adaptándose a ellos con notable éxito. A continuación, se describen algunos de los hallazgos más significativos de esta especie en distintas regiones del mundo. El hombre de Java. Uno de los descubrimientos más famosos de Homo erectus es el llamado hombre de Java, cuyos restos fueron encontrados en la isla de Java, en Indonesia. Este descubrimiento se asocia con el nombre Pithecanthropus erectus, que significa mono que camina erecto. Los restos encontrados en Java incluyen una bóveda craneana, 2 muelas y un fémur. La antigüedad de estos restos se estima en más de 600.000 años, aunque algunos estudios sugieren que podrían ser aún más antiguos. El hombre de Java es particularmente importante porque proporciona evidencia de la capacidad del Homo erectus para moverse a través de diferentes continentes. Su presencia en Indonesia indica que estos homínidos fueron capaces de cruzar cuerpos de agua o utilizar puentes terrestres durante periodos de niveles del mar más bajos, expandiendo así su área de distribución mucho más allá de África. El hombre de Kenia. Otro importante hallazgo de Homo erectus se realizó en Kenia. Los restos encontrados en esta región sugieren que esta especie apareció hace entre 1.600.000 años y 1.300.000 años, aunque descubrimientos más recientes han asignado una antigüedad aún mayor a estos fósiles. El Homo erectus en Kenia habitó la zona central y sur de África, en un ambiente que requería adaptaciones tanto a climas secos como húmedos. El hombre de Kenia representa uno de los primeros ejemplos de Homo erectus, proporcionando información crucial sobre la evolución temprana de esta especie. Los hallazgos en esta región han ayudado a los científicos a entender mejor las condiciones bajo las cuales vivían y cómo interactuaban con su entorno. El hombre de Pekín. En 1929 se encontró un cráneo de Homo erectus en una cueva de Zhoukouteyen, cerca de Pekín, Beijing, China. Este hallazgo, conocido como el hombre de Pekín, tiene una antigüedad promedio de 500.000 años. El hombre de Pekín es uno de los ejemplos más estudiados de Homo erectus debido a la gran cantidad de restos encontrados en la misma área. El hombre de Pekín no solo caminaba erecto, sino que también conocía el fuego y usaba instrumentos de piedra para cazar y recolectar. Estos hallazgos sugieren que el Homo erectus tenía un conocimiento avanzado del uso de herramientas y del control del fuego,
habilidades que habrían sido cruciales para su supervivencia en los climas fríos del norte de China. Adaptaciones y tecnología. El Homo erectus mostró una serie de adaptaciones y desarrollos tecnológicos que le permitieron prosperar en una variedad de entornos. Una de las características más destacadas de esta especie es su habilidad para fabricar y usar herramientas de piedra. Estas herramientas, conocidas como bifaces o hachas de mano, eran más avanzadas que las herramientas de piedra más simples utilizadas por sus antecesores. La fabricación de bifaces requiere una habilidad considerable y un conocimiento de la fractura conchoidal de la piedra. Esto implica que el Homo erectus tenía una capacidad cognitiva avanzada y una comprensión del entorno material que le rodeaba. Estas herramientas permitieron a esta especie ser más eficiente en la caza y el procesamiento de alimentos, lo que a su vez habría apoyado su expansión a nuevas áreas. Otra adaptación importante fue el control del fuego. Aunque es difícil determinar cuándo exactamente el Homo erectus comenzó a usar el fuego de manera regular, hay evidencia que sugiere que lo conocía y utilizaba hace unos 500.000 años. El fuego no solo proporcionaba calor en climas fríos, sino que también habría sido crucial para la cocción de alimentos y la protección contra depredadores. Sociedad y vida cotidiana. La vida en grupo era esencial para el Homo erectus. Estos homínidos vivían en pequeñas hordas o grupos familiares, lo que les permitía cazar y recolectar de manera más eficiente y ofrecer protección mutua. La estructura social del Homo erectus no está completamente clara, pero la cooperación y la división del trabajo habrían sido componentes importantes de su sociedad. El Homo erectus probablemente tenía una dieta variada que incluía carne, frutos, raíces y otros alimentos vegetales. La capacidad de cazar animales grandes habría proporcionado una fuente importante de proteínas y grasas, mientras que la recolección de plantas complementaba su dieta con nutrientes esenciales. Comunicación y lenguaje. Aunque no hay evidencia directa de que el Homo erectus tuviera un lenguaje complejo, es posible que utilizaran algún tipo de comunicación vocal o gestual. La estructura del cráneo y la laringe de Homo erectus sugiere que podrían haber tenido la capacidad de producir una variedad de sonidos. Sin embargo, el desarrollo completo del lenguaje humano moderno probablemente ocurrió mucho más tarde. La capacidad para comunicarse, aunque sea de manera básica, habría sido una ventaja significativa. Permitiría la coordinación durante la caza, el intercambio de información sobre recursos y la enseñanza de habilidades y conocimientos a los más jóvenes. Extinción y legado. El Homo erectus finalmente se extinguió, pero su legado es evidente en la evolución de las especies humanas posteriores. Es probable que el Homo erectus fuera un antepasado directo de varias especies de Homo posteriores, incluyendo el Homo heidelbergensis y el Homo sapiens. La capacidad del Homo erectus para adaptarse a una amplia variedad de entornos y su habilidad para fabricar herramientas avanzadas y utilizar el fuego sentaron las bases para el desarrollo de las tecnologías y comportamientos humanos más complejos. Su dispersión geográfica también demuestra la notable capacidad de los homínidos para migrar y colonizar nuevos territorios. Conclusión. El Homo erectus fue una especie clave en la evolución humana, mostrando una serie de avances tecnológicos y adaptaciones que le permitieron sobrevivir y prosperar en diversos entornos. Desde sus humildes comienzos en África hasta su expansión a Asia, y posiblemente Europa, el Homo erectus dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Sus habilidades para fabricar herramientas y controlar el fuego, así como su capacidad para vivir en grupos y posiblemente comunicarse de manera efectiva, marcaron un punto de inflexión en la evolución de los homínidos. Aunque el Homo erectus ya no camina sobre la tierra, su legado vive en las características y habilidades que hemos heredado y desarrollado como Homo sapiens.